Pues una semana más vamos a hablar de ese mundo que tanto gusta a muchos de ustedes como es el mundo taurino. Nos acompaña, como es habitual, la persona que se preocupa por llevarles toda la información, que no es otro que nuestro amigo y compañero Ortúñez. José Luis, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, como todo lo prometido es deuda, la semana pasada comentasteis, vamos a hablar de Manolete. Y de Manolete hablaremos la mayor parte, ¿no?, de nuestro programa. Sí, vamos a hablar sobre todo, hombre, el otro día hicimos una referencia, gracias a todos los telespectadores y tal, hicimos una referencia de Manolete y sobre todo de una película que está basada en el torero mexicano Luis Procuna. El director fue Carlos Velo. Y bueno, pues en ella, vamos a empezar a hablar un poquito de Manolete, luego hablaremos de las noticias de esta semana, ¿no es así, Javier? Pues sobre todo en la anécdota de que Luis Procuna, cómo veía al gran Manolete en México, porque la presentación de Manolete no fue exclusivamente en esa inauguración tan importante de la Plaza México, sobre todo esa, ¿sabes? Pero históricamente es importante que veamos un trozo de esa película, de la mejor película taurina que yo he visto hasta ahora. Creo que no es la mejor hecha, sabemos que es en blanco y negro, que fue en 1956 cuando se hizo. Luis Procuna, como sabéis, fue una de las figuras más emblemáticas de México, que luego tuvo un desenlace fatal porque murió en un accidente de avión en El Salvador, ¿sabes? Y luego tuvo yo diría que una carrera importantísima en México. Hay otros importantísimos como Eloy Cavazos y otros, El Soldado, Cagancho, o sea, otra serie de toreros. Sí. Pero el más emblemático, vamos a decirlo, junto con Eloy Cavazos, pues ha sido Luis Procuna. Y se hizo esa película, y en esa película entra la actuación que Luis Procuna tuvo en aquella inauguración, y sobre todo más tardes, porque él estaba en los tendidos cuando se hizo esta película y se refirió a Manolete. El prisma que se va a dar de que un gran torero como Luis Procuna veía con esta figura tan emblemática que es Manolete, que a mí me gustaba estudiarlo mucho, luego hablaremos un poquito más, pero para que veáis la referencia de esta gran película que es Torero, y yo recomiendo mucho a mucha gente porque se ve desde el íntimo ambiente que puede tener un torero hasta que llega a la plaza, lo que piensa, la verdad que el estudio controvertido que tiene esta película y sobre todo el estudio de la auténtica realidad que puede tener un torero, en esta película se trata y se demuestra. O sea que para empezar vamos a ver lo que en el trozo de la película Torero hablaba Luis Procuna de Manolete. Ponemos ese fragmento que seguro que a ustedes les va a gustar. Pero qué paquete nos dejaba. Imágenes, por supuesto, para el recuerdo, ya que estamos hablando de Ortúñez del año 1956. Sí, cuando se hizo esta película, pero fíjate que todas esas retrospectivas las cuales se ve Manolete y las que vamos a ver posteriormente son de aquellos años, de los años 46, 43, 42, cuando se inauguró aquella plaza mexicana en la cual, fíjate, muchos dicen, y lo vais a ver en el siguiente vídeo, que se vendieron hasta los colchones para poder que las 54.000 personas que entraron aquella tarde en la Plaza de Toros México, y luego la leyenda viva, que sigue viva, porque hemos hablado fuera de cámara, tú y yo, que el otro día estuve viendo por streaming, una charla importantísima, que ahora está, fíjate, como hace unos 4 o 5 meses, está en evidencia aquello plasma que recibió Manolete después de las transfusiones de sangre, que a mí me han impactado en muchos de los casos, porque yo soy un estudioso bastante de Manolete, de la historia de Manolete y lo importante que ha sido Manolete. Pero luego a colación veremos, y decir que las noticias más importantes de esta semana pues han sido ese premio de tauromaquia que va a recibir Andrés Vázquez por parte de la Junta de Castilla y León. Como sabéis, el premio tauromaquia de la Junta de Castilla y León se lo ha dado al Viti, se lo han dado a la Escuela Taurina de Salamanca, a otra serie de premiados. Y en el caso de Andrés Vázquez, ¿qué vamos a decir de Andrés Vázquez? Muchos de los oyentes jóvenes a lo mejor no lo han, pero lo han leído, lo han visto,
ya una persona que ha sido una auténtica figura del toreo, el que recuperó para mí los victorinos, fue el que recuperó los victorinos con aquella encerrona en Madrid, años ha, pero bueno, en definitiva, una noticia importantísima, que es un reconocimiento que Castilla y León, Villalpando, Zamora y Castilla y León tenía como deuda con un gran torero que es Andrés Vázquez, que lo hemos visto mucho. Además aquí toreó una tarde con nuestro fallecido Agustín Boyalcuco, con José Porras. Bueno, ¿qué vamos a decir de Andrés Vázquez? Si vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar un poco de una gran figura del toreo, y que de un hombre que, bueno, solo hablar con él ya te enseña y te lleva por los derroteros de lo que ha sido la tauromaquia y de lo que quiere seguir la tauromaquia. Fíjate que él, en uno de los dice: yo no me quiero morir antes de que la tauromaquia desaparezca, porque él cree que la tauromaquia, según están las cosas ahora y tal, pues a lo mejor algún día va a poder desaparecer. Y bueno, pues es un digno defensor de lo que es la tauromaquia. Y bueno, este premio pues va mucho en ese contexto. Vamos a ver más imágenes. Vamos Imágenes a ver ahora que lo tienen que... que ver, como estamos hablando, con Manolete, que es el protagonista de nuestro programa. Sí, y vamos a ver la historia de Manolete, un poquito en un esquejo importante de cuando toreó, como toreó, qué pasó aquella tarde de aquella cogida tan importante. Otras cogidas también vamos a ver de Madrid y Barcelona, y aquel monstruo del toreo, sobre todo, que sigue en la mente de mucha gente que todavía vive y que tuvo la oportunidad de verlo. Y sobre todo ahora, lo que hablábamos antes, los medios de comunicación, todos estos portales taurinos en los cuales podemos entrar a bucear una historia grandiosa, grandiosa. Luego hablaremos un poquito más de anécdotas y demás, pero ahora, para que veáis un poco lo que fue la historia de Manolete, os vamos a dejar con este vídeo. Vamos a verlo. Pasó con Paquirri, ¿no? Con Paquirri tuvo en Pozo Blanco, eran otros años. Fue la acogida, le trasladaron hasta Córdoba, y todo ese trayecto fue donde pudo a lo mejor fallecer por las circunstancias de la época, ¿no? Sí. Con Manolete pasó algo con la sangre. Sí, claro. La historia, para así deducirla un poquito, es que aquella jornada era impresionante. El toro islero lo cogió en una femoral importantísima y empezó a desangrarse. Se desangró porque al entrar a matar, pues claro, la femoral es la que es. Y bueno, había que transfundir, y a Manolete, bueno, pues él se vio prácticamente en el lecho de la muerte, y había que transfundir, y bueno, hubo una serie de transfusiones. Se llamó a un doctor que trajo una serie de plasmas después de que se transfundiera esa sangre de varios banderilleros y de otras personas, hasta de un guardia civil, vamos a decirlo así. Como habéis visto en las primeras imágenes, veis lo que fue la gran, vamos a decirlo, España pues se quedó en un luto absoluto. Pero ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 47, del 29 de agosto del 47. 47. Pero estamos hablando ya de que el plasma que llevó ese doctor, que es ahora lo que viene la controversia y lleva muchísimos años, a lo mejor estaba en mal estado. No sabemos si estaba o no estaba, porque eso no se puede en realidad buscar una serie de importantes. Pero el plasma ahora viene a colación de que Manolete, con esa jornada, con esa transfusión de sangre, pues a lo mejor pudo tener otro destino. O sea que estamos hablando, Ortúñez, por ejemplo, que Manolete resulta cogido, y banderilleros y mozos de espadas y hasta un guardia civil, lo que el médico pidió. Los que donan sangre en ese momento, sin a lo mejor haberla analizado. Sí. Entonces, pues igual pudo ser el primer error. Ellos dijeron, el mezclado de la sangre, ¿no? Los médicos dijeron, bueno, necesito sangre de este tipo, ya lo había, de este tipo, y hay que transfundirle la sangre. La sangre a lo mejor no tenía esa calidad o lo que fuera. Y luego, cuando se llamó al doctor este que vino de Madrid, trajo una serie de plasmas para ver si podían, con esos plasmas, también transfundir, aparte de la sangre, porque, bueno, a base de clínicamente, o vamos a decirlo, los médicos tienen su
vocabulario y en muchos de los casos, en aquellos años, no había lo que hoy tenemos, por ejemplo, para poder saber si ese grupo de sangre era positivo o negativo. Linares tenía un hospital, pero un hospital no tan importante como los puede haber ahora. Al igual que Paquirri, pues había que trasladarlo. En este caso no se le trasladó porque la cornada era grande y había que, bueno, sabéis que las enfermerías de ahora han evolucionado ahora son como un quirófano de un hospital ahora mismo. Tan importantemente. Yo, si alguna vez tenéis oportunidad de ver por ejemplo, el quirófano de la Plaza de Toros de Madrid, que no quisiera nada más que para la visita, pues la Plaza de Toros de Madrid tiene un quirófano, pues yo diría que tan grande o mejor que cualquiera de los hospitales más avanzados de Europa. De Europa estamos hablando, porque, bueno, tiene toda serie de... Ahora, claro, no podemos hablar de la Plaza de Toros de Madrid con ese quirófano como en la Plaza de Toros de Medina, con las estas que tenemos, pero tenemos un hospital cerquita, o tenemos otros avances como la Plaza de Toros de Linares no tenía en aquellos años del 47. Fijaros que Pozo Blanco pues estaba prácticamente a 60 kilómetros, con una cornada importantísima también del maestro Paquirri, y no dio tiempo a llegar. Pues que uno fue los médicos, otra vez. Pero en el caso de Manolete, al ser Manolete como era, pues las transfusiones no llegaron a un buen término. Y luego el plasma, sobre todo lo que se refieren ahora a los médicos, es que en el caso de Manolete a lo mejor el plasma estaba en mal estado y no se le pudo hacer ese bypass, ese importante para que su vida pues hubiera seguido adelante. Pero yo diría que España se paralizó España completamente, porque era y ha sido y será uno de los monstruos grandes del toreo históricamente. Estamos hablando casi 40 años antes que Paquirri. Sí, muchos o sea, yo me imagino que a lo mejor, bueno, pues con Paquirri, de haber sido tan bien en aquella época, hubiese sido algo tan tremendo como lo de Manolete, ¿no? Sí, o más. Fíjate que la cornada de Manolete también... Pues yo también, no me gusta hablar nunca de cornadas, y también, bueno, pues he vivido un poco eso. ¿Os acordáis la de nuestro paisano, grandiosa jornada? David. Un infortunio grandísimo, la de David Santos. Otras jornadas que yo también he visto y que tenía que meter en la enfermería porque yo era mozo de espadas. Oye, ¿qué tal? Ya que estamos hablando de este tema, que bueno, pues es verdad que no gusta hablar dentro del mundo del toro, pero es que pasa, esto es real, esto está pasando, ya ha pasado. Cuando David fue a la enfermería, ¿qué tal estaba la enfermería? ¿Estaba preparada? Tenían un equipo sensacional, pero tenían un hombre que fue el doctor Alcorta, que fue el que le salvó la vida. Porque la verdad que la cornada era extensísima, una cornada importantísima, en la femoral, la ilíaca. Ha sido una de las cornadas históricas más grandes que se han recibido en Arganda. Aquella tarde pues yo entré en el quirófano, lo recorté el traje de luces, lo vimos cómo se transfundía, tuvimos que ayudar mucho a los médicos y el doctor Alcorta y la gente que estaba en ese quirófano. Hombre, como sabéis, Arganda tiene una popularidad de encierros y demás, y bueno, había 3 quirófanos móviles, grandiosos, grandísimos, pero había una gran mano, que era el doctor Alcorta, que era el ayudante del doctor Padros en la Plaza de Toros de Madrid, del que está ahora en la Plaza de Toros de Madrid. El doctor Padros estaba por allí y entró. Y empezaron a hacer la operación para poder hacer el bypass importantísimo. Al igual que estoy hablando de esta, pues puedo hablar de otras, ¿me entiendes? Mala suerte, infortunio. El torero que se pone delante es un hombre que es de carne y hueso, y que, bueno, cuando pasan estas cosas, el no ser un héroe, sino un hombre vamos a decirlo, igual que cualquier otro, ¿eh? Y bueno, pues ahí está la gran, vamos a decir, manifestación taurina que tenemos. ¿En qué espectáculo se puede jugar con la muerte? En ninguno, excepto en el mundo del toro, porque se juega con la muerte y se juega con el triunfo y demás. Pero vamos en referencia a lo que, fijaros, un chaval de 18 o 20 años que quiere ser figura del toreo y que tiene esa consecuencia todas las tardes que va a torear, está jugando con la muerte, pero él juega no juega, sino
Él está ahí por su gran afición y sobre todo por una tradición tan importante que la tauromaquia. Pues luego seguimos hablando de Manolete, porque vamos a hablar de una mujer que por primera vez en la historia del mundo del toro va a presidir la Asociación de Ganaderos de Lidia, ¿verdad? Sí, la mujer, vamos a decirlo, una mujer que, bueno, María Luisa de Gualda, pues es la propietaria de la ganadería del Añadido y va a ser por primera vez la presidenta de la Asociación de Ganaderías de Lidia. Es una noticia importante porque esta mujer, a lo mejor la habéis visto en algunos reportajes y demás, y es una mujer que ha llevado su ganadería, sobre todo ha abierto su ganadería a las puertas de par en par para que todo el mundo, sea aficionado o no, pueda estar en contacto con el toro. Tiene una serie de habitaciones donde está en contacto con el campo, el toro, la ganadería. Es una visita extraordinaria y ha sido una de las ganaderías más visitadas de España, no solo estos años que hemos tenido esto, o este año que hemos tenido esto, sino anteriormente. La visita de la ganadería del Añadido ya prácticamente una cita importantísima. ¿Por qué? Porque estás en contacto con el toro, tiene sus corrales al lado de esas habitaciones tan importantes, una decoración exquisita. Y en este caso, pues hay que, vamos a decirlo, la mujer dentro del mundo del toro, pues ya tiene su cabida importantísima. Hay grandes toreros, hay grandes, vamos a decirlo, periodistas, dibujantes. La mujer está completamente imbuida en este mundo del toro y es importantísimo que ahora haya una presidenta de ganaderías, ¿sabes? Hablamos de cambios de apoderados, porque hemos conocido el último, Alejandro Marcos, ¿no? Alejandro Marcos, el torero salmantino, que bueno, pues lo va a echar una mano un ganadero que a lo mejor recordáis muchos, que se llama Andoni Recagorri, con, vamos a decirle, al lado del taurino salmantino Jesús Benito, pues hombre, un tándem importante. También hay otra serie de apoderamientos y demás, pero en este caso, pues un torero joven, que yo le he visto mucho por Salamanca tentar y demás, pues ha caído un poco pues esa ayuda importante. Andoni Recagorri, aparte de que es un gran ganadero bilbaíno, también es vicepresidente del club del Cocherito de Bilbao y de otros clubes importantes de Vizcaya. Y bueno, pues fijaros que él también está dentro de la gerencia, vamos a decirlo, de la Plaza de Toros bilbaína, y bueno, pues ha sido una noticia importante también dentro de esta semana, con muy pocos ánimos, Javier, porque vemos que la vacuna no eso y que esperemos que, aunque no sea una temporada vamos a decirlo, igual que el año pasado, con muy pocos espectáculos, pues podamos dar pues un 30, un 40, un 50%, porque estamos viendo que, bueno, muchas empresas se van a tirar al ruedo, pero con esa consabida, vamos a decir, el 50% del aforo y demás, y a lo mejor va a ser una temporada que prácticamente no la vamos a poder salvar con esa solutez que tenemos, porque luego hablaremos un poco de lo que ha pasado en Pamplona, ¿verdad? Y ahora vamos antes de Pamplona vamos a hablar de nuevo de Manolete, ¿no? ¿Sí? De unas imágenes que... ¿Por qué vas a destacar este capote de paseo de Manolete? Porque fue un regalo que se hizo al doctor Herrerías. Se hizo un regalo por parte de Manolete de ese capote de paseo con la imagen que él más veneraba en Sevilla, que era el Cristo del Gran Poder. Vosotros sabéis perfectamente, y muchos de nuestros televidentes sabrán, que el Cristo del Gran Poder pues él tiene una devoción absoluta. Él sabéis que era de Córdoba, pero en Sevilla tenía esa devoción tan importante. Bueno, pues en este caso, pues el doctor Herrerías, que quería y regentaba la Plaza de Toros mexicana, pues fue esa anécdota importante de este capote, que, como vais a ver, pues es una anécdota importantísima del capote de paseo, que todavía está expuesto en casa de este señor que vais a ver ahora, y os va a decir la historia y sobre todo la manera de conservar de una leyenda como es el capote de Manolete, que llevó también el día de la inauguración de la Plaza de Toros mexicana. O sea que estamos hablando de un capote que puede tener perfectamente 70, 80 sí, 70 años, ¿no? o 80 y algún año, sí, 70, calculando 80. Así, y sobre todo la anécdota de este hombre que tiene todavía el capote de paseo, que fíjate que él
está diciendo en este anecdotario que quisiera que ese capote estuviera en el Museo Taurino, tanto o sevillano como en la esa del Cristo de Gran Poder. Ya veremos a ver cómo pues resulta todo esto, porque su familia pues quiere también donarlo. Vamos a ver el capote. Entramos en la recta final de nuestro programa y yo quiero hablar de tres cosas que me llaman la atención. Por un lado, un concejal, que una vez más ha vuelto pues, a dar la nota cuando hablamos del mundo del toro, ¿no? Hablamos de Espartinas. ¿Qué ha pasado, Ortuño? Fijaros que mucha gente oirá hablar de Espartinas y siempre se irá a la mente la familia Espartaco, Curro Vázquez, otra serie de toreros importantísimos que han salido de esa ciudad. Bueno, pues ahora llega un concejal, la Plaza de Toros, recientemente inaugurada, tiene muy poquitos años, a donde los chavales profesionales, tanto banderilleros, novilleros, escuela taurina de Espartinas, estaban dando sus clases, cierra a cal y canto esa Plaza de Toros y nos sale diciendo que la Plaza de Toros de Espartinas, mientras él siga siendo concejal, no se va a celebrar ninguna actividad, o sea que les ha cortado esa manifestación cultural que todos tenemos y sobre todo el que en la Plaza de Toros municipal se puedan no solo hacer espectáculos, sino entrenar los profesionales, novilleros, matadores, la escuela taurina. Y bueno, pues solo por mor de la política que este hombre haya salido por estos derroteros. Yo puedo entender, Ortuño, de verdad lo puedo entender, ¿no? Que haya gente que diga, no me gustan los toros porque el toro muere. Vale, lo puedo entender, pero que no dejes que una clase práctica en una plaza que no suelta ni una sola res, que lo prohíbas, también es que llama la atención, ¿no? Sí. Ahí sí que no es porque sufra el animal, no, porque no hay animales ahí. Además, siendo del grupo político que es, ya sabemos su condición y no podemos hablar mucho de política porque nosotros lo hemos tenido, o sea que tampoco vamos a hablar, pero en este caso es una manifestación cultural que es patrimonio español. Y en el caso de una plaza de toros como la de Espartinas, con ese nombre tan emblemático que tuvimos, que fue una gran figura del toreo, que es Espartaco, con todas las grandes figuras que iban allí a desarrollar, a entrenar, porque fíjate que yo lo he visto a Roca Rey entrenando en Espartinas, en la plaza de toros de Espartinas, junto con la escuela taurina de Espartinas, que han salido algunos chavales importantes. Y luego, pues, banderilleros, inmensidad de banderilleros que viven en Espartinas, que pagan sus impuestos igual que cualquier otro. Si tú, imagínate que vas a celebrar un partido de balonmano en cualquier polideportivo medinense y te lo prohíben, aun pagando, ¿me entiendes? Y te lo prohíben. Eso sería, pues, es demencial como se está hablando estas cosas y sobre todo que salga con esas manifestaciones tan impresionantes en las cuales el otro día se hizo una respuesta grandiosa, porque hubo una manifestación y bueno, la manifestación acudieron muchísimos taurinos. Vamos a decir que fíjate que el pueblo de Espartinas es muy pequeñito, pero prácticamente había 1.500 personas en esa manifestación. Lo que me llama la atención de verdad es que un político, es decir, yo soy un banderillero, voy a entrenar a la Plaza de Toros y no me deja. Y yo, con mis impuestos, le pago el sueldo a él. O sea, yo estoy pagando a la persona que a mí no me deja realizar mi actividad, o bien de ocio o bien profesional. Sí, o profesional, claro, es a lo que vamos, es profesional también. Bueno, vamos a hablar de algo triste, más triste que esto, de verdad, porque hablamos de un fallecimiento, ¿no? Hablamos de una ganadería sí, como y además es Domingo. Ha sido anécdota, muy anécdota. Pues fíjate que la ganadería de Domínguez Camacho, todo el mundo lo conocerá, una ganadería de un prestigio sensacional. Y bueno, pues Francisco Domínguez Camacho, pues el otro día ya le dio un ictus y murió. Pero es que no solo en eso, ahora lo llevaba el hijo de su hermano, pero al día siguiente no había pasado 24 horas y muere su hermano Antonio. Antonio tenía una larga enfermedad, tenía cáncer, pero en el caso de Francisco, pues ha sido por un ictus y se muere repentinamente. O sea, que han muerto los dos hermanos en 24 horas. En menos de 24 horas. En menos de 24 horas. Una ganadería legendaria y una ganadería, pues fíjate que ha sido una anécdota pues muy luctuosa, importante, y con una ganadería tan emblemática como es esa, aun teniendo ya de mano
del hijo de Antonio y de una serie de familiares que lo estaban llevando sensacionalmente. Ellos ya se procuraban ya alejarse un poquito, pero bueno, una anécdota muy luctuosa, triste y bueno, desde aquí nuestro homenaje, porque ahora a los ganaderos yo diría que hay que ponerles un monumento por la labor que están haciendo. Pues vamos a terminar hablando de Pamplona porque algo ha pasado con sus pues entierros, otra polémica, ¿no? Otra anécdota, una anécdota prácticamente para reírse, porque fíjate que una asociación que recibe del Estado prácticamente... Se llama la Asociación PETA. La Asociación PETA, una asociación animalista en la cual la Asociación PETA pues llega al Ayuntamiento de Pamplona y dice que si no celebra el Ayuntamiento de Pamplona los Sanfermines, le dan al Ayuntamiento 290.000 euros, prácticamente 300.000 euros. Claro, la reunión se celebra y el alcalde, bueno, pues le dice a esa asociación animalista, bueno, me dais ese dinero, pero sabéis perfectamente que los Sanfermines en 9 días recaudan 74 millones de euros. ¿Para qué quiero yo 290.000 euros para no celebrar los Sanfermines? ¿Ustedes quién son para dar una subvención a un ayuntamiento siendo una asociación animalista? Ese dinero se lo tenían que haber dado ustedes a los ganaderos que están pasando tanto hambre, a los animales que están ahí, sobre todo que no se han lidiado y no vengan a hacer una interrupción a un ayuntamiento como es el de Pamplona con una recaudación tan importante como son 74 millones de euros. Y aparte de eso, como sabéis, la Casa de Misericordia de Pamplona es la que regenta la Plaza de Toros de Pamplona, donde se sacan toda una serie de subvenciones para ese asilo tan importante que es la Casa de Misericordia de Pamplona, que este año, sin celebrar espectáculos, en Pamplona, pues prácticamente ha tenido que recibir una serie de ayudas importantísimas por parte de la Comunidad Foral de Navarra, puesto que no se ha podido, se puede mantener, no es todo lo trágico que lo estoy poniendo yo, pero la recaudación en 9 días en Pamplona son 74 millones de euros. Y que venga una asociación animalista, que ya no sé hasta dónde vamos a llegar, y que a un ayuntamiento le quiera subvencionar con 290.000 euros, 290.000 euros para que no se celebren los Sanfermines, ya es una divagación impresionante. Pues vamos a terminar igual que hemos comenzado, con este programa que hemos dedicado con estas imágenes a la figura de Manolete. En este caso vamos a ver el gran vídeo de Manolete, que es una parte, la menos conocida posiblemente, ¿no? Sí, bueno, también es una alegoría política, de poesía, porque el gran amor de Manolete, que es lupesino, se sabe muy poco, aunque ha sido muy vilipendiada en muchos casos, y ese gran amor que Manolete tenía, y sobre todo esa poesía tan intrínseca que muchos de los poetas de aquella generación tan ilustre que era la generación del 27, del 25, que Alberti y otros muchos hablaron muy bien. Y sobre todo el gran amor que tenía Manolete a Lupesino y aquella, pues fíjate, manera de morir como murió Manolete, el cementerio donde reposan los restos de Manolete, que, bueno, aquella monstruosidad que hizo Mariano Benlliure, y sobre todo esa cantidad de manifestaciones culturales, tanto en poesía como en pintura, para que Manolete pues haya quedado en el recuerdo prácticamente de toda España, y sobre todo del arte que tenían muchos de hacer ese reflejo con Manolete. Y bueno, pues vais a ver una serie de imágenes impresionantes, pero también se va a hablar un poco de lo que en España, culturalmente, en aquellos años, como sabéis, años de pobreza, años de mucha escasez, pues se tuvo, y sobre todo el recuerdo importante de su gran amor, que era Lupesino. Espero que os haya gustado, sobre todo, estos 4 vídeos y lo poco que hayamos hablado un poco. Y bueno, pues estamos abiertos a cualquier iniciativa para poder hablar de estos matadores
que hemos estudiado un poco algunos, ya con nuestras carnes y demás, sobre todo para poder haber reflejado la gran historia de la tauromaquia en los años tan enormemente difíciles que fueron los años del 40. ¿Tú crees, Ortúñez, que puede haber ahora mismo algún aficionado al mundo del toro con 14 años, con 18, con 25, que no conozca a Manolete? Sí, muchos. ¿Sí que les hay? Sí, hay muchos. Hay muchos que no saben de esta historia, porque, hombre, se está viendo muchas zancadillas por parte de colegios, por parte de... Ahora mismo el hablar de toros prácticamente es el tener esa barrera tan importante. Pero cuando sí, hablas... pero el aficionado taurino, yo me sí, imagino bueno, que con 15 el que años... el que es aficionado, ahora mismo, popularmente, los encierros y demás, pues a lo mejor estás hablando con ellos y hablas de los encierros de Cuéllar, de Fuentesauco, de demás poblaciones, y bueno, han ido y han hablado. Pero luego no se adentran en lo que es la tauromaquia más seria, en toda serie de anécdotas, las ganaderías tan importantes que tenemos, las lidias que tenemos, la cantidad económica que está soportando el mundo del toro. Eso mucha de la gente joven, bueno, pues dice, es que yo soy animalista, a mí me gustan los perros y yo soy muy animalista. Pues animalista soy yo, porque el toro es de lo más ecológico y de lo más importante que hay ahora mismo en España. Se están teniendo una serie de ataques importantísimos y no sabemos que mucho del entorno rural tiene que ver con el mundo del toro. Sí, en muchos pueblos, en muchos sitios donde el mundo del toro, fíjate esa controversia del lobo, el lobo, ahora que bueno, pues se va, cuando muchos de los ganaderos están en sus propias carnes y en las propias carnes de los becerros que se están matando animales entre sí. El lobo mata al becerro o mata a las ovejas y mata... Esa es la convivencia animalista que hay. Pero vamos a tener un poco de diligencia en que muchos de los jóvenes no saben estas historias importantísimas. Cuando hablas y comentas que eso es lo importante, tenemos que defender nuestra tauromaquia, nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir y sobre todo dejar ese legado a la gente joven. Yo es lo más primordial para mí, es que cuando hablo con cualquier gente joven, y hay gente muy entendida en Medina, en el campo, gente joven muy importante, que sabe mucho más que nosotros, sobre todo más que yo, y que cuando hablas con ellas me da, o sea, de verdad, me siento orgulloso de tener gente muy joven, con 16, 18 años, que sí que sabe, pero prácticamente están coartados porque otra gente de su entorno, pues parece que lo tienen un poquito apartado y como si no pudieras hablar de eso, como si fuera un tabú. Ahora mismo es como si fuera un tabú. Y bueno, pues vamos a tratar de que a la gente joven le guste y sobre todo tratar de enseñar, porque la televisión es lo que tiene. La televisión para mí es uno de los vehículos más importantes que pueda tener la tauromaquia. Para mí la televisión es esencial en el mundo del toro. ¿Por qué? Porque mucha de la gente cuando ve un reportaje en Tendido Cero o ve Toros para Todos o toda serie esta de programas taurinos que existen, en las cuales divulgas no solo la historia, sino la manera que se hacen las cosas en la ganadería, la manera de estar de muchos toreros, la manera de todo esto. Para mí la televisión es parte primordial en todo esto. Ojalá nosotros tuviéramos los medios para que nuestros televidentes medinenses pudieran ver toda serie de reportajes en el campo, toda serie de... Y bueno, me enorgullece que mucha gente joven, pero claro, el tabú de que no pueden hablar con otra serie de personas. A mí me paran mucho en la calle gente joven y la anécdota es la siguiente. Dice, José Luis, ¿puedo hablar contigo un momento? ¿Te acuerdas de este pase? ¿Y este pase cómo es? Te lo dice la gente joven. Porque yo he mirado en internet y no he encontrado esa... Pues fíjate la anécdota de Fandiño, si os acordáis, de entrar a matar sin la muleta. Y me lo dijo un chaval y yo me quedé, digo, pues fíjate, me dijo, ¿cómo se llama esa suerte? Y yo le dije, pues mira, de verdad que no lo sé. Dice, es que he estado mirando en el internet y tal, y no lo sé cómo. Pues mira, tuvimos que hacer una serie de ten con ten, me dio el teléfono, y bueno, pues sabía que era
entrar a matar al trascuerno. Y él lo sabía, yo no lo sabía. Fíjate tú, que llevo 38 años, casi 40 años de profesional, y en ese caso me quedé. Y hay otra serie de anécdotas importantes, porque la gente joven, si no damos a conocer esta manifestación, no lo podrá saber nunca. Pues tenemos que terminar, lo hacemos con estas imágenes, con este vídeo de Manolete. Ortuñez, te espero el próximo jueves, ¿eh? Muchas gracias, Javier.